Y nosotros aquí estaremos, Señor, esperando esas lluvias y lluvias de bendición, porque son el agua que viene de tu hermosa presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos le dan alabanza al Señor esta tarde? Amén. ¿Cuántos quieren lluvia de bendición hoy día? Aleluya. Tome su asiento. Quiero llevarlo rápidamente al libro de Génesis, al capítulo 26. Dice la Biblia, hay un relato importantísimo allí en este versículo, capítulo 26 de Génesis. Dice que había un mandato del Señor. Dice en el primer versículo, en el 1 y 2, si usted lo tiene allí en su Biblia, manténgalo abierta, Génesis 26. Voy leyendo lo que dice la palabra. Dice, después hubo hambre en la tierra. Mejor leo desde acá, sí, creo que es más fácil por acá. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Contexto: hambre en la tierra. Hambre porque el territorio estaba seco. Hambre porque no había producción agrícola para sostener a la gente de aquel lugar. El relato bíblico lo dice muy claro. Dice que esta fue un hambre aparte de muchas otras que ocurrieron en el tiempo de Abraham. Y usted debe saber que la tierra de la Palestina, la tierra de Canaán, la tierra de Israel actual es de por sí un territorio seco. El relato bíblico dice que el contexto es: hay hambre. Es decir, iglesia amada, hay un tiempo de crisis. Porque cuando hay una hambruna, significa que el clima se alteró para que no haya lluvia, para que la tierra no produzca, y cuando no hay producción hay hambre, y cuando hay hambre hay problemas civiles y políticos en una nación, porque el pueblo no tiene de qué sustentarse. Y entonces es una situación crítica, es un problema. Y el relato dice que cuando esto ocurre, Isaac, el hijo de Abraham, el primogénito de Abraham, tiene una instrucción de parte de Dios, y Dios le dice que se vaya del lugar donde está. Y si tú lees en el versículo 2, dice: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Lo normal, querida iglesia, es que cuando estamos en situación de crisis, lo normal es que cuando hay un hambre, cuando está el territorio seco, lo normal es que uno tome una decisión de emigrar y de irse a un lugar donde no esté la crisis, a un lugar donde no esté seco. El relato bíblico hace una pequeña gran diferencia, y es el simple hecho que la instrucción de que Dios le da a Isaac es: no desciendas a Egipto. Quiero llamar su atención en ese pequeño detalle, porque el contexto con el que inicia el capítulo dice que había hambre en la región, es decir, estaba todo seco y no había producción. Sin embargo, en Egipto sí había alimento, porque Egipto tenía el río Nilo y por lo tanto había mucha producción agrícola en ese sector. No obstante, observe el detalle: en tiempo de esa hambruna terrible, la instrucción que Dios le da a Isaac no es que se vaya a Egipto, donde está todo verde, donde está todo floreciendo, donde está todo en abundancia. La instrucción es que se fuera a un lugar que él le iba a mostrar, y en este caso en particular se fuera a la tierra de Gerar,
Y la tierra de Gerar, querida iglesia, estaba en el centro de la hambruna. La tierra de Gerar, o tierra de los filisteos, estaba en el centro del lugar donde estaba ocurriendo la crisis más grande de ese momento. Pero no solo era el lugar donde estaba ocurriendo la crisis, sino que además era un territorio donde estaban viviendo los filisteos que eran los enemigos del pueblo de Dios. Yo no sé si tú piensas lo que yo estoy pensando. ¿Cómo es posible que en una situación de crisis Dios no tome a su pueblo y lo envíe a un lugar seguro, sino que por el contrario lo deja donde está la crisis y además en medio de los enemigos? No sé si has pensado eso. Lo normal es que los seres humanos, tú y yo, y tú me darás la razón en esto, ¿no? Lo normal es que los seres humanos, cuando necesitamos salir de una crisis, ¿no es verdad que salimos y buscamos lo que es más fácil? ¿No es así? La cosa está mal aquí, me voy para allá. No encuentro esto aquí, lo busco acá. ¿No es así? Si me están dando un lugar, en ese lugar lo tomo. Lo normal es que tendemos a buscar la solución más rápida, la que es más fácil, la que no implica demasiado esfuerzo. ¿O me equivoco? Dios le dice a Isaac: no te vas a ir a Egipto, te vas a ir a Gerar, tierra de los filisteos. Dios te dice hoy día: no te vas a arrancar de la crisis. Es más, te vas a quedar ahí en la crisis. ¿Por qué razón Dios hace eso? ¿Cuál es el motivo que está detrás de una decisión como esta? ¿Por qué será que Dios no nos quiere sacar de aquí a otro lugar? Y la instrucción al mismo tiempo es: quédate aquí. Hay algo detrás de eso, ¿no? Dios no actúa por conveniencia y Dios no actúa con las cosas fáciles, pero en cada situación en la que Él nos da una instrucción, Dios va a mostrar su poder. El punto es que uno no tiene la claridad ni la información de qué es lo que Dios va a hacer. Años atrás, cuando mi esposa y yo iniciamos nuestro ministerio pastoral y pertenecíamos a una iglesia, y el Señor nos llamó y nos dijo: ustedes van a ser pastores. Mi razonamiento fue el que usted está pensando. Bueno, si el Señor nos llamó a ser pastores, entonces tiene que ser en la iglesia donde nosotros estamos. Se fija que lo lógico es que uno dice: es aquí, es más fácil, ya me conocen, todos los hermanos me ubican, y entonces es aquí. Y ocurre que el Señor dijo: no es aquí, es en otra parte. Y entonces uno se cuestiona: ¿pero por qué es en otra parte? ¿Por qué Dios le dice a Isaac: no vayas a Egipto, donde está todo en abundancia, sino que tienes que ir a la tierra que yo te voy a mostrar, tierra de filisteos, a la tierra de Gerar, donde está todo seco, donde está complicado? ¿Será que Dios se quiere ensañar con Isaac? ¿O será que Dios quiere hacer una tremenda proeza en esta instrucción que nosotros humanamente no entendemos? ¿Será que Dios quiere quebrar mi yugo y quiere mostrarme que las cosas que Él hace no siempre son con la lógica con la cual yo las pienso? Porque el hombre y la mujer, cuando quieren resolver su vida, aplican lógica, aplican inteligencia, toman decisiones de aquellas cosas que les quedan claras a su cabeza, pero la forma como Dios interviene, la forma como Dios ordena la vida tuya y la mía, nunca es con la lógica humana. El profeta Isaías lo dijo: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos.
porque son más altos mis pensamientos que los tuyos, y más altos mis caminos que los tuyos, dice Jehová. Segunda cosa, quiero que tú veas, en Génesis, en el capítulo 26, en el versículo 15, dice, hay un detalle que hay allí. Isaac se fue a la tierra de Filistea, actual Gaza, la Cisjordania, franja de Gaza, hoy día, para que nos ubiquemos geográficamente. Y estuvo habitando allí en una zona seca, de hambre, de mucha necesidad. Se quedó en el centro de la crisis, no por voluntad propia, sino que por mandato de Dios se quedó allá. Y el versículo 15 nos entrega antecedentes para entender por qué está pasando lo que está pasando. El tema era: la tierra está seca, y como la tierra está seca, no hay producción de alimentos, y como no hay producción de alimentos, hay hambre. ¿Qué es lo que ha provocado esta crisis que afecta a toda una comunidad? Y el relato lo dice clarísimo. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. La fuente de la crisis era que donde había agua, los enemigos del pueblo de Dios habían tapado todos los pozos, y por lo tanto no había agua. La sequía se produce por falta de agua. Los científicos dicen que los seres humanos podemos pasar muchos días sin comer y podemos sobrevivir, pero no podemos estar más de 4 días sin beber agua. Nos deshidratamos y morimos por deshidratación. Y es curioso que la fuente de esta crisis está en la falta del agua. Y es curioso que no es que no existiese agua. Es curioso que el agua estaba ahí, pero los enemigos del pueblo de Dios habían tapado todos los pozos. Iglesia amada, ¿cuántos de los que aquí estamos hoy, estuvimos o hemos estado en una situación de crisis, de sequía en nuestro interior? ¿Cuántos nos hemos sentido secos por dentro? ¿Sí? Dígame aquí, ¿cuántos de los que están sirviendo a Dios, que se declaran hijos de Dios, toda la vida han estado felices adorando al Padre? ¿Ha pasado usted un periodo en que usted está en la iglesia y está seco? No sale nada, no fluye nada. Usted canta por mecánica, se para por mecánica, por inercia levanta las manos, pero dentro no siente que hay nada. Y a veces usted ha estado en el culto y usted ha estado diciendo: Señor, los demás están vibrando y a mí no me pasa absolutamente nada. Y tal vez yo quisiera sentir como siente el otro, quisiera que me pasen las cosas que le está pasando a mi hermana, a mi hermano en el servicio, y a mí no me está ocurriendo nada, estoy seco, no hay resonancia de nada dentro de mi corazón. Hemos pasado por sequías espirituales donde sentimos que a veces ni siquiera Dios no nos habla, no nos dice nada, y estamos en un problema, y estamos en una dificultad, y estamos en una confusión, y nosotros queremos que Dios nos hable y sentimos que no hay palabra para nosotros, sentimos que parece que Dios se olvidó y no nos habló nunca más. Nos hemos sentido abandonados. ¿A cuánto le ha pasado eso? Y estamos secos. El problema es que esa sequía no solo sequía en el terreno espiritual, porque eso trasunta a su vida física, a su vida emocional, a su vida de matrimonio, a su vida de esposa, de padre, de hijo.
¿Y cuántos hemos sentido periodos en que pareciera ser que nuestro corazón está dormido, que ni siquiera somos capaces de sentir amor ni emociones por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, y sentimos que nuestra vida se va carcomiendo y estamos perdiendo un matrimonio, estamos perdiendo una relación con los hijos porque parece que no sale nada que fluya de nuestro interior? Estamos secos. A veces yo he hablado con gente que te habla y te da un discurso muy bien armado, socialmente muy deseable, con una estructura gramatical de frases que dicen yo estoy bien, sí, porque resulta que bla, 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 bla. Pero si tú pinchas un poquitito más adentro, te das cuenta que la persona se desarma por completo porque está seca. No fluye nada de su interior. Falta el agua de la vida. Quiero decirte que así como los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, taparon los pozos y producto de eso hubo sequía en la tierra y hambruna en la tierra, debo decirte que nuestro enemigo y el enemigo del Señor muchas veces también ha tapado los pozos de agua viva que vienen de la presencia de Dios. Y a veces nosotros les hemos abierto la puerta a los enemigos del Señor para que entren a nuestra vida. Les hemos permitido, porque les hemos abierto las puertas y les hemos dejado que entren a la intimidad de nuestro hogar, a la intimidad de nuestro corazón, y hemos permitido que esos enemigos del Señor empiecen a tapar los pozos de agua viva. Satanás quiere tu muerte y mi muerte. Satanás quiere tu destrucción. Satanás quiere que tú no vivas. Satanás quiere que tú seas como un alma en pena, que está seco por dentro, que no tiene nada. Él le encanta destruir la vida de la gente. Le encanta hacer que tú no sientas más, que no pienses más, que no razones más, que tengas poca vitalidad para moverte. Satanás le encanta que tú no quieras buscar la presencia de Dios. Y él empieza a bloquear una y otra puerta para que tú no puedas acceder a la presencia del Espíritu de Dios. Es decir, literalmente empieza a tapar los pozos. ¿Cuántos aquí, en sus hogares, en sus familias, Dios abrió pozos de la presencia del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Y cuántos dejamos que viniera el diablo y tapara esos pozos? Hablamos de esta palabra con la iglesia allá en el Ecuador y decíamos, ¿cuántos altares de adoración se levantaron en los hogares? Muchos. ¿Y cuántos de esos altares se han permanecido? ¿O hemos dejado que Satanás elimine esos altares de adoración al Señor? Hemos dejado que el enemigo entre a nuestra casa y tape el pozo del agua de vida. Satanás quiere hacer eso. La pelea con el enemigo, iglesia amada, es impedir que el enemigo te robe el agua viva de la presencia del Señor. No te puedes quedar sin el agua de la presencia del Espíritu de Dios, porque no hay hombre ni mujer que pueda vivir feliz y plenamente realizado sin la hermosa presencia del Espíritu de Dios en su vida. El acto creador de Dios en el Génesis capítulo 2
Señala que cuando Dios creó todo lo que tú ves, dice la Biblia que Dios todo lo creó con el ejercicio de su palabra. Si tú lees el capítulo 1 de Génesis, dice: y dijo Dios que haya tierra seca, que haya agua, y dijo Dios que haya animales, y dijo Dios que haya lumbrera en el cielo, y dijo Dios, pero llega al día en que Dios creó al hombre y la mujer y ya no usó más la palabra. Simplemente lo que hizo Dios fue tomar del polvo de la tierra, formó al hombre del polvo de la tierra y acto seguido no declaró una palabra. Con sus manos Dios formó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra y acto seguido, dice el relato bíblico, que Él sopló en su nariz aliento de vida. Y desde ese momento fundacional en adelante, el hombre y la mujer no podrán jamás ser felices y plenamente realizados si la presencia del Espíritu de Dios no está en ellos. Porque la raíz de tu esencia, la esencia de tu vida, viene del soplo del Espíritu de Dios sobre ti. Por eso es que Satanás tapa los pozos de la presencia de Dios. Y tú me vas a dar la razón. Muchas veces tú dices: pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero justo cuando quiero ir a la iglesia me llegó una visita, pero justo cuando quiero ir a la iglesia me da un dolor de algo, pero justo cuando quiero ir a la iglesia algo pasa, que el carro se echó a perder y ya no puedo llegar. Justo cuando tengo que ir a la iglesia algo ocurre y el tema es que no voy. Porque el enemigo lo que está haciendo es tapando el pozo. El enemigo está diciendo: si él va, si ella va, habrá ríos de agua viva para esta persona, pero yo no quiero que eso ocurra. Y el enemigo hace tropiezo y muchas veces nosotros avivamos ese tropiezo. Dice la palabra que Él es la fuente de agua viva. Si tú lees en el versículo 18, en el versículo número 18 se hace una tremenda diferencia. Isaac entendió el fenómeno y dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Isaac se dio cuenta, iglesia amada, Isaac se dio cuenta que la crisis que estaba ocurriendo en ese momento, la hambruna producto de la sequía, él captó que eso se debía a que los pozos estaban tapados. Y lo que hace Isaac, dice que vuelve a abrir los pozos que su padre había abierto mucho tiempo atrás y los nombró, los llamó por los mismos nombres con que su padre los había nombrado. Iglesia amada, ¿qué significa? Lo que Dios está diciendo es: es probable que tú estés viviendo un tiempo de sequía, es probable que tú estés viviendo un tiempo de crisis, y es probable que tú le hayas dejado al enemigo el terreno libre para que venga y tape los pozos. Pero un ejemplo tenemos en Isaac, y es que Isaac dice: él abrió, tuvo la sagacidad, tuvo la sabiduría del padre de abrir nuevamente esos pozos donde fluía el agua y donde el Señor quería dar vida a toda una nación. No es bueno que hoy día te quedes llorando aquí. Mira lo que hice con mi vida. No es bueno que te quedes llorando: Señor, se me perdió o perdí el gozo de la salvación. No es bueno que te quedes llorando: Señor, estoy seco, estoy seca, no nace nada en mí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ahí lo dice la palabra. ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir los pozos. Déjame decirte, iglesia, que aquí, en este templo, en esta iglesia,
hay un pozo abierto de agua viva. Déjame decirte que cuando se oró por ti, y cuando fuiste ministrada y fuiste ministrado, se abrió un pozo de agua viva dentro de tu corazón. Capaz que dejaste que alguien te robara eso, pero ya pasó. Hoy el ejemplo de Isaac es: querida, querido, vuelve a abrir el pozo que Dios te había abierto hace tiempo atrás. Ya no tiene mucho sentido que tú digas: pastor, yo no me he congregado, pastor, yo no he ido a la iglesia hace mucho tiempo. Ya, pasó. No te quedes llorando en eso, porque puedes perder un valioso tiempo en lamentarte y en excusarte y buscar las excusas y buscar las explicaciones. Puedes perder mucho tiempo en aquello, pero es mejor que hagas lo que hizo Isaac. Isaac dijo: mi papá hizo pozos y les puso nombres. Yo voy a abrir los pozos que hizo mi papá y los voy a llamar con el mismo nombre que él los llamó. Yo voy a abrir los pozos porque me doy cuenta que todo lo que estamos viviendo es producto que falta agua de esos pozos. Si tú te das cuenta que tu vida está de tumbo en tumbo, de mal en peor, aunque tú pones cara de todo maravilloso, aunque tú te maquilles para verte radiante, pero tú sabes que por dentro la podredumbre es grande. Tú sabes que por dentro no hay nada. ¿Qué opción te queda? Entender lo que entendió Isaac. La única forma de cambiar eso es que nuevamente se abra el pozo de agua viva en tu corazón. Pasé 2 años de mi vida, antes de ser pastor, de un desierto duro, que no quería estar en el templo. Iba casi por obligación para que Dios no dijera nada de mí, pero estaba en un culto donde no me pasaba nada y le decía yo al Señor: ¿qué hago aquí si no pasa nada? No siento nada. Los pozos estaban tapados, todos tapados, y probablemente yo fui el culpable de dejar que entrara el enemigo y tapara todos los pozos. Abrí puertas hasta que el Señor habló a través de un siervo. Dijo: abre el pozo, ábrelo. El pozo que te dio tu papá hace muchos años atrás, tu Padre Celestial. Él abrió un pozo en ti cuando vino a tu corazón. Y el siervo dice: recuerda ese pozo que se abrió en ti hace años atrás y ábrelo de nuevo. Y nómbralo como lo nombró tu Padre Celestial en ese momento. Y el Señor trajo a mi memoria cosas muy bonitas. El Señor trajo a mi memoria: no te destruí en esto, no te destruí en esto otro, no pasó esto contigo, no pasó este otro contigo, porque yo te escogí para algo. Y cuando recordé ese nombre y empezamos a abrir ese pozo, empezó a terminar esos 2 años de desierto en el que yo estuve metido. Iglesia amada, no tiene sentido llorar por los pozos tapados. Hoy día tu concentración y tu energía está en abrir el pozo que se había tapado. Si lees en el versículo a continuación, debo advertirte algo. En el versículo 19 al 21,
Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, si lo siguen, mi querido hermano, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y el siguiente versículo dice: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Debo decirte que cuando tú tomas la decisión de que el Señor nuevamente pueda fluir en tu vida con agua de vida, cuando tú tomas la decisión: yo hoy, pastor, hermano, Señor, Dios, mi Padre, yo hoy voy a tomar la decisión de abrir el pozo en mi vida porque necesito agua de tu presencia, debo advertirte que vas a tener oposición. Y es probable que la oposición venga desde tu propia casa. Es probable que la oposición venga de tu gente más cercana, tus amigos, tu vínculo de relaciones. Porque cuando Dios quiere dar una tremenda bendición, el enemigo se encarga de hacerte oposición para que tú no recibas lo que Dios te quiere dar. Isaac abrió los pozos y los filisteos empezaron a pelear de inmediato. No te asustes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ya lo dijo el pastor Eloy el domingo pasado: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo en el nombre de Melvin, no vengo en el nombre de mi profesión, no vengo en el nombre de mi estudio, ni de cuán sabio soy humanamente hablando. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que no tengas miedo por la oposición, pero no seas ingenuo, no cierres los ojos, porque van a venir a oponérsete. Cuando tú abres el pozo, Satanás tiembla. Cuando tú abres el pozo, Satanás te tiene miedo, porque sabe lo que viene a continuación. Cuando el río de Dios inunda tu vida, el poder de su presencia está contigo. Satanás sabe que está destruido. Por eso es que hace oposición. Pero tenemos un refrán en Chile: perro que ladra no muerde. Así que acostúmbate a los ladridos. Acostúmbate a los ladridos. Pero tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Querida iglesia, es tiempo de que hoy tú pongas fin a la crisis de sequía en la que estás viviendo. Amén. Hay un versículo allí, si mi hermano lo muestra luego: las aguas vivas fructificarán todo. En el versículo 22 dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y nos riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, porque dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Es decir, Isaac abrió un pozo y hubo pelea, abrió otro pozo y hubo pelea, abrió otro pozo y hubo más oposición. Y adivinen qué hizo Isaac: abrió otro pozo. Y dice que en el tercero que abrió, la palabra de Dios fue revelada sobre él y se le dice: hemos sido prosperados y fructificaremos. El que insiste en buscar la presencia de Dios, el que permanece, el que persevera, como decíamos el viernes en la vigilia, el que persevera, el que se mantiene, el que insiste en buscar y buscar y buscar la presencia de Dios, finalmente el Señor fructifica su vida y abre ríos de abundante agua de vida. Dice el versículo a continuación en el 32 y el 33, si mi hermano lo pone allí, dice: y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron buenas nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y en el siguiente versículo dice: y lo llamó Seba, porque esta causa
por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beer-seba hasta este día. Es decir, Isaac insistió en abrir pozo y encuentra un nuevo pozo de aguas vivas que le pone por nombre Seba. Debo decirte hoy día, iglesia amada, que en el actual territorio de Israel, territorio pedregoso, seco, hay una zona que se llama la zona del desierto del Negev, que es como el desierto de Atacama de nosotros, muy, muy seco. Y en medio de ese desierto está este pozo que se llama Seba, y hay una ciudad allí. Gracias al Señor tuvimos el privilegio de nosotros conocerla. Es una ciudad que hoy día se llama Beer-sheba en el idioma hebreo, y está allí en Israel, y es una ciudad verde como un vergel, porque está anclada en ese pozo de aguas vivas en medio de un desierto. Lo que significa que Dios quiere hacer contigo es que cuando tú te atreves, a pesar de la oposición, a abrir el pozo del agua viva de la presencia del Señor, tú vas a reverdecer, y todo lo que está alrededor tuyo va a reverdecer. Aleluya, aleluya. No solo la bendición viene sobre ti, viene sobre tu casa, viene sobre tu descendencia, viene sobre todos los que están contigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice de que habrá salvación para ti y para tu casa. Gloria al Señor. Será como dice la Biblia en el libro de los Salmos, aquel que está plantado frente a corrientes de aguas vivas, dice, será como un árbol frondoso cuya hoja es perenne. Nos conviene estar en el río de su presencia. Debo decirte algo, debo profetizarte algo. Si tú buscas el río de la presencia del Padre, tú vas a empezar a reverdecer, y tú vas a ser la primera, y a continuación el efecto se va a multiplicar para los que están contigo. Porque a la gente le gusta estar donde hay vida. Donde la gente se está muriendo, nadie quiere ir. Pero donde hay vida y abundancia, la gente se agolpa a mirar. Es tiempo hoy día, iglesia. Es tiempo hoy día de que empecemos a recobrar el agua de la presencia del Espíritu de Dios. Vamos a cantar esta canción con la que cantamos hace un rato atrás. Pero sabes, debo decirte, si es este el estado en el que estás o en el que estuviste, quiero invitarte hoy día ya no a recordar de lo que pasó o lo que no pasó. Yo quiero invitarte hoy día a tomar una decisión valiente. ¿Cuántos vamos a abrir el pozo que Dios abrió en nosotros hace un tiempo atrás? ¿Cuántos vamos a recuperar el agua de la presencia del Espíritu de Dios? Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hemos tirado la semilla, hemos lanzado tu palabra. Oro, Señor, para que caiga en buena tierra. Oro para que no caiga en medio de piedras. Oro para que no caiga en medio de espinos. Oro para que no caiga en medio del camino. Oro para que esta semilla caiga sobre buena tierra y empiece a producir fruto al 100%. Espíritu Santo de Dios, toma control de la mente y del corazón de todas y todos los que están aquí y en la conexión online. Espíritu Santo de Dios, me pongo frente a ti para decir que solo queremos que tú nos hables, que tú nos toques. Rechazo en el nombre de Jesús todo espíritu de hombre o mujer o espíritu satánico, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Lo ato ante la cruz del Calvario en el nombre de Jesús, y solo declarar tu hermosa presencia. Señor, queremos que fluya el agua de tu presencia. Oro, Señor, por todos aquellos que están sedientos de ti en esta mañana.
Oro por todos aquellos que han sentido que su vida está seca, sin vida. Oro para que tú devuelvas vida abundante. Oro por todos aquellos cuya fuente de agua fue secada en algún momento, para que vuelva a ser abierta hoy, como dice tu palabra. Señor, cancelo toda maquinación del enemigo en la vida de esta iglesia. En el nombre de Jesús, cancelo toda obra del enemigo con nombre y apellido. Señor, cancelo la obra de esposas, esposos, hijos, padres, madres, compañeros de trabajo. Cancelo sus bocas si han sido ellos los que el enemigo usó para robarnos el gozo de la salvación. Pero Señor, ahora somos aquí nuevos Isaacs que queremos abrir los pozos del Padre. Tócanos, Jesús, tócanos, Jesús. Háblale al corazón de cada uno. Háblale, que tu pueblo oye. Háblale, Señor. Si esa es tu oración, díselo al Padre. Ya no te lamentes lo que pasó. Ya no es tiempo de llorar ni de lamentarse. Ahora es tiempo de vibrar con el agua